Nos encontramos con el maestro Juan Antonio Cuellar. Maestro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Maestro, teniendo en cuenta que el programa Música para Crecer agrupa una cantidad de jóvenes y niños de escasos recursos y de zonas apartadas, ¿recuerda usted de pronto alguna historia de estos menores que le haya impactado y que nos pueda contar? Pues nosotros llevamos tantos años ya que hay miles de historias, miles de historias. Recuerdo el caso de una maravillosa contrabajista de la ciudad de Buenaventura. Para los que no están familiarizados con Colombia, Buenaventura es en donde queda el puerto más importante que tenemos sobre el Pacífico. Pero también es una ciudad muy problemática. Durante muchos años fue tal vez una de las ciudades más pobres del país, no obstante el comercio y la circulación del puerto. Y entonces Batuta allí se instaló hace 6 años pues con el interés de ayudar hace 10 años y hace 6 años con la orquesta. Y hace 6 años empezó este proceso y me acuerdo de Nancy, la contrabajista, que participó de algunos de estos talleres de música para crecer con el banco en alguna oportunidad hace 3 años o algo por el estilo. Hace 2 años, cuando creamos la Orquesta Sinfónica Juvenil del Valle del Cauca, que es el departamento donde está situada esta ciudad, pues ella se benefició obviamente del trabajo con ellos allá, muy intenso, igual muy activo. Esta orquesta el año pasado estuvo de gira por Europa. Y esta niña, que era pues muy tímida, muy ensimismada, de alguna manera afectada por la situación concreta de su ciudad natal, con la música tuvo un despertar impresionante. Y yo fui a varios de los conciertos en Europa, pero me acuerdo muy concretamente cuando llegué al concierto de Metz en Francia. Ella se acercó a mí y me dijo: maestro, estoy feliz. Y se veía totalmente radiante. Había convertido en el centro de atracción, era la primer contrabajista de la orquesta, una orquesta que juntaba muchachos de Cali, pero también integraba muchachos del Conservatorio de Trento de Italia. Es decir, para ella ser el primer contrabajo de esa orquesta era realmente la demostración de que esta dedicación y este esfuerzo realmente valen la pena. Hay otro caso, por ejemplo, de un niño de Quibdó, también la ciudad más pobre del país, con diagnosticado terminal de una enfermedad muy complicada. Y este muchacho, que estaba desahuciado a sus 9 años, hoy en día tiene 14 y sigue en la orquesta, sigue trabajando. Estamos por lanzar la Orquesta Libre de Quibdó, este muchacho hace parte de ella. Y es demostración que este programa realmente nos ayuda a crecer de verdad. O sea, este niño ha crecido gracias a este trabajo que hacemos conjuntamente, obviamente el esfuerzo de la fundación y de los maestros que están como héroes permanentemente trabajando con ellos, pero al apoyo, al impulso de Música para Crecer que hemos recibido por años y años en Batuta, y yo creo que estamos dando fruto. Siente que de pronto a través de este programa se ha despertado el talento que pueden tener muchos menores en el campo de la música. Digamos que el talento se despierta, por supuesto, pero lo que hace este programa no es despertar el talento, es llevar ese talento a su verdadero potencial, porque el talento lo podemos tener muchos niños tienen talento, es decir, el talento abunda, hay por todas partes, decía yo hace un tiempo en alguna entrevista. El tema es que requerimos disciplina, buena orientación, buenos maestros y buenas oportunidades para que ese talento se convierta realmente en acciones de impacto para los niños mismos, para su crecimiento personal, para su desarrollo como músicos, como seres humanos, como miembros de la sociedad, para el orgullo que sienten sus familias y para el símbolo que estos muchachos se convierten en una comunidad que necesita a gritos de actividades humanas que les muestren que sí hay un camino posible, digno, importante, orgulloso, pero para eso se necesita disciplina, se necesitan maestros y constancia, y eso es lo que recibimos del programa, grandes maestros entregados a la causa que inculcan en los niños más que el talento, lo que inculcan es la disciplina que se requiere para que ese talento crezca.
¿cómo impacta la enseñanza musical en las capacidades cognitivas que pueden tener los niños que ustedes ven día a día aquí? Pues mira, la Fundación Nacional Batuta ha desarrollado en el periodo reciente de su historia desde el año 2008 3 estudios de impacto que son relevantes para esta pregunta que tú me haces. En el estudio realizado en 2008 con una metodología más cualitativa, más de trabajo de grupos focales, entrevistas, encuestas, etcétera, se llegó a la conclusión de que el programa tiene un impacto muy significativo en el desarrollo de competencias ciudadanas manifestadas en la capacidad de socialización, de lo que llamamos la construcción de redes sociales, en el mejoramiento de la autoestima, en el desarrollo de capacidades importantes para la interacción con otros, en habilidades y destrezas. Después hay un estudio de 2010 que es aún más importante desde el punto de vista cognitivo, porque se demostró que el programa genera en los niños y en los jóvenes mejores capacidades de aprendizaje, o sea, aumenta la capacidad de aprendizaje. En terrenos concretos se encuentran buenos resultados en el lenguaje, en las matemáticas, en el razonamiento espacial y en otros factores concretamente del desarrollo cognitivo. Pero más allá de eso, lo más importante es que la capacidad cerebral de un niño que tiene experiencia musical se amplía, y el ampliar esa capacidad hace que estos niños y jóvenes tengan una mejor capacidad para aprovechar las oportunidades de aprendizaje que se les brinda, ya sea en el colegio o en actividades posteriores al colegio, como lo es en este caso Batuta, o las actividades del sistema en Venezuela o en algún otro sitio del mundo donde CAF está presente con el programa Música para Crecer. Este año recibimos un informe muy interesante. En Colombia, para graduarse de la educación superior, para entrar a la educación superior, para graduarse de lo que llamamos el colegio en Colombia, hay un examen de estado, una prueba que se le hace a todos los colegios, a todos los jóvenes que se gradúan del bachillerato y que aspiran a ingresar a la educación superior. Este estudio lo concretamos en la ciudad de Manizales, donde casualmente tuvimos en esta última visita un trabajo intenso con los maestros que provienen de Venezuela gracias al programa. Allí se demostró que los niños que están en Batuta, que se gradúan del colegio, o sea, los jóvenes ya, muchachos que van a ingresar a la universidad, tienen un desempeño superior al resto de los niños. Se hizo una muestra de 30.000 jóvenes que presentaron en Manizales la prueba de estado, y de ellos los 300 y algo, casi 350 de Batuta que presentaron esa misma prueba, y todos, sin excepción, tienen un resultado entre el 5 y el 10% superior al resto de los jóvenes, particularmente en las áreas de lenguaje y matemáticas. ¿Qué ejemplos de verdad que podamos decir que son impactantes y que usted recuerde, nos puede contar de casos que han ocurrido con estos niños en materia social, podemos hablarlo así? Pues estos muchachos tienen abierto el mundo, o sea, entran a las universidades, se ganan las becas, inclusive tienen un desempeño exitoso, no necesariamente en el campo de la música. Mira, solamente el 5% terminan siendo músicos profesionales, el resto son jóvenes que escogen otro número grande de actividades humanas, y en ellas tenemos pues niñas, muchachos que se han ganado becas, que se han ganado distinciones. Ecopetrol, por ejemplo, que es uno de nuestros socios en el desarrollo de orquestas en el país, que es la empresa de Petróleos de Colombia, tiene un programa que se llama Bachilleres por Colombia, que le otorga becas universitarias a los mejores bachilleres del país. Medidos por esta prueba de estado. Bueno, hemos tenido 2 egresados de Batuta ganándose esta distinción a nivel nacional. Tenemos adicionalmente unos indicadores muy bonitos. Tenemos una niña, ya está grande, pero en el campo de la música concretamente, que acaba de llegar. Ella se formó en Batuta, en un centro que queda en una localidad de Bogotá que se llama Fontibón. Ella hizo todos sus estudios musicales, digamos, desde que era pequeña, infantil, hasta que se graduó del colegio, después fue a la Universidad Nacional. Bueno, acaba de terminar su maestría en Juilliard, que es tal vez una de las universidades o las escuelas de música más importantes y más prominentes del mundo,
y fue una de las mejores de su promoción en Juilliard. O sea que el que quiere puede, y esto es una grandísima ventana de oportunidad para miles de niños y jóvenes, no solo en Colombia, sino en todos los países de Latinoamérica, donde, gracias a Dios, está el programa. Maestro, 3 claves para fortalecer las capacidades cognitivas aprovechando la música. ¿Cuáles nos podría dar usted? Creer en sí mismos. Lo segundo es dedicarle el tiempo y la energía a eso que tanto les gusta, como la música. Y la tercera es la perseverancia, es permanecer en la actividad, superar las frustraciones y ponerse cada vez más metas más grandes, que son las que nos hacen crecer. Maestro, ustedes como fundación forman parte de un programa regional de inclusión social a través de la música. ¿Cómo lo ven en Colombia? Pues mira, nosotros aquí en Colombia tenemos una realidad que nos hace de alguna manera diferentes a otros países latinoamericanos. Tenemos un conflicto de hace muchos años que ha generado un número de víctimas importantes, y las víctimas en Colombia realmente, que aún no han sido verdaderamente bien medidas, tienen como víctimas mayores a los niños. Realmente quienes han sufrido de este problema han sido los niños que no han visto oportunidades y que lo que han visto es un desastre social, fruto del conflicto armado entre diferentes grupos alzados en armas, que han generado desplazamiento forzado, que han generado situaciones de drama familiar, han roto familias, han despedazado por completo estructuras sociales. El narcotráfico en Colombia, sobre todo en los años 80 y 90, tuvo un impacto devastador en el país. Y nosotros trabajamos con estas poblaciones, con niños y jóvenes que son víctimas. Mira, con la Presidencia de la República, concretamente con el Departamento para la Prosperidad Social, atendemos la más grande cantidad de beneficiarios del programa en Colombia. Batuta está atendiendo alrededor de 40.000 beneficiarios en el país, de los cuales el 90% son de los estratos sociales más difíciles. Estratos 1 y 2 en Colombia están clasificados del 1 al 6, y los estratos inferiores son 1 y 2. El 90% de los beneficiarios de Batuta son 1 y 2. Con el programa que se llama Música para la Reconciliación de la Presidencia de la República, el Departamento para la Prosperidad Social, atendemos más o menos 21.000 beneficiarios, y de ellos el 55% son registrados víctimas. Este año, con seguridad, vamos a haber atendido alrededor del 70% de los beneficiarios registrados víctimas del conflicto. En ese contexto, el impacto de Música para Crecer, que es un apoyo latinoamericano a este crecimiento y esta realidad nacional, se convierte en un apoyo de grandísima trascendencia. Esta tarea que hacemos nosotros es devolverle la dignidad, darle a los niños un norte y convertir a estos jóvenes que han sido víctimas en símbolos de prosperidad, en símbolos de alegría, en símbolos de prosperidad. Eso es lo que hacemos con este programa. Maestro, ¿cómo definiría usted el beneficio social que se está logrando con estos niños que actualmente tienen acá? Pues mira, esto se traduce no solamente en un bienestar aparente generado pues por la euforia de un extraordinario concierto, de lo que pues somos testigos todos cada vez que escuchamos un concierto de alguna de las orquestas o alguno de los coros o de los ensambles que conforman nuestro trabajo aquí. El resultado más evidente se puede medir en términos económicos, y estamos por hacer un estudio que mida cuál ha sido el impacto positivo en la economía de las familias que han sido beneficiadas indirectamente porque sus hijos están vinculados con esta iniciativa. Pero lo que sí te digo por completo es que una muchacha como Nancy, un muchacho como el que te cito en Quibdó, o esta niña contrabajista, ciertamente han cambiado de manera definitiva el futuro de sus familias. Eso quiere
decir en otras palabras que el impacto trasciende la realidad misma del hecho musical en el centro y se convierte en un aliciente para que familias completas y en su combinación comunidades completas tengan un porvenir. Bueno, maestro, y ya para terminar, ¿cuál sería el mensaje que usted le puede dejar a estas entidades o a todas las entidades que están apoyando este tipo de iniciativas? Este es un proyecto ganador, como decía un muy cercano amigo mío empresario. Hay que apostarle a este proyecto. Esto realmente vale la pena. Esto realmente le cambia el corazón a los niños, el corazón a sus papás y le cambia el futuro a las comunidades. Al hacer esto, estamos realmente transformando positivamente una realidad que no es la realidad externa, sino la realidad interna del ser humano. A veces nos concentramos mucho en las necesidades básicas. Esta es una necesidad humana fundamental, el cultivar la estética, el cultivar las artes y sobre todo el cultivar la experiencia de la superación personal a través de algo que solamente es competitivo con sí mismo. En la música preparamos a los jóvenes en equipos no para vencer a otros, sino para lograr que todos ganen. Bueno, maestro, muchísimas gracias. Con mucho gusto.